La definición de soldadura implica la fusión o unión de dos piezas metálicas en su superficie de empalme. Se han catalogado más de 50 tipos de soldadura, sin embargo hay dos grupos principales. Soldadura de arco eléctrico. La función de metales de arco eléctrico es una descarga de corriente eléctrica a través de la separación de un circuito que se sostiene por la presencia de una columna de gas ionizada llamada plasma, a través de la cual fluye la corriente. Arco eléctrico. El arco eléctrico es producido por una descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos entre una diferencia potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa. Como vemos en la imagen de la derecha, un terminal del electrodo, el terminal positivo, va a ir colocados al portaelectrodos y la terminal de masa va a ir colocada en la pieza. Y va a formar un arco eléctrico que es el que va a generar el calor necesario para fundir el material de aporte y generar el cordón de soldadura. Equipo para soldar. Hay que tener muy en cuenta el equipamiento necesario de protección antes de hacer la soldadura. Principal tenemos la ropa, sea posible que sea de lana o de algodón. Nunca ropa acrílica, porque esta se prende y se pega a la piel. Botas de seguridad de cuero. Preferiblemente que tengan lengüeta en el empeine para soportar las chispas de la soldadura. Guantes de cuero que sean apropiados para soldar. Gafas de seguridad. Cuando sueldas con electrodo, al quitar la escoria es muy necesario. Pantalla de soldar. Esta debe ser un poco ligera y se utiliza para que nuestras cervicales no sufran daño, y tener el cristal apropiado dependiendo la soldadura que vayamos a aplicar, y unos tapoídos para conseguir y minimizar el ruido externo y proteger que vaya a caer una chispa dentro de nuestros oídos. Es ropa de algodón o de lana. Ocupamos guantes de cuero para soldar, lentes de seguridad para si necesitamos quitar escoria y todo, pues protegernos los ojos, tapones auditivos para minimizar el ruido, careta para soldar con cristal adecuado para soldar y botas de seguridad para aguantar la chispa de la soldadura. Electrodos. Los electrodos son dispositivos que conducen electricidad y que también pueden actuar como metal de soporte. Se clasifican a partir de las propiedades del metal de aporte, que fueron clasificadas y estudiadas por un comité asociado que se llama American Welding Society, que es el AWS, y la American Society of Mechanical Engineers, que es la ASME. Se clasifican en dos: electrodos desnudos y electrodos con revestimiento. Electrodos desnudos. Con estos electrodos, los materiales fundidos no están protegidos contra las acciones tales como son el oxígeno y el nitrógeno. Es por este factor que las soldaduras llegan a una calidad inferior. Estos electrodos únicamente se usan para lo que es cordones secundarios. Por otro lado tenemos los electrodos revestidos, que esto es utilizado mucho en la soldadura eléctrica. Estos son los que generalmente se emplean para hacer estructuras metálicas, y porque este se encuentra protegido mediante un revestimiento compuesto de diversas sustancias que generarán un gas protector del metal fundido en la atmósfera y estabilizará el arco eléctrico. Nomenclatura de electrodos. La AWS y la ASME son las máximas autoridades en lo que es la soldadura. Ellas son las que dictan la nomenclatura de los electrodos. La nomenclatura de los electrodos está basada por unos dígitos. Aquí tenemos ejemplo de algunos electrodos, como es el 6013. Los primeros dos dígitos indican la resistencia mínima a la tracción, que está expresada en libras sobre pulgada cuadrada. El siguiente dígito, que en este caso es el 1, indica las posiciones que podemos soldar con este electrodo. El 1 pudiendo soldar en todas las posiciones, el 2 solamente pudiendo soldar en la posición plana horizontal
y el 3 solamente pudiendo soldar en la posición plana. El último dígito, que en este caso es el 3, indica el tipo de polaridad y corriente que podemos manejar con este electrodo, indica el tipo de recubrimiento del electrodo, indica la penetración en la pieza. A continuación mostraremos la forma en cómo podremos soldar en distintas posiciones. La primera de las posiciones es soldadura base plana. Haremos la segunda posición, que viene siendo posición vertical. Sobre cabeza. A continuación mostraremos los diferentes movimientos que podemos hacer para soldar. Primero nos encontramos el circular. Vas a acercar el electrodo y poco a poco vas a ir generando un circulito. Con ese te va a ir botando la escoria, círculo a círculo, vas a ir generando un cordón. Semicírculo. La forma del punto semicírculo, del cordón en semicírculo, es formar medias lunas y llevar el cordón básicamente lento hasta llegar atrás. Cuando buscamos un cordón en forma entrelazada, comenzamos a formar unos pequeños moños u ochos o signos del infinito, lentamente para que se rellene toda nuestra grieta y se caliente bien y se forme un solo material. Por lo general, cuando se forma un cordón con movimiento, es para rellenar la zona de bisel. Para unir, por lo general, se hace sin movimiento, simplemente con la posición del electrodo en el vértice que nos genera. En un solo movimiento, que nada más es el aplastamiento del material de aporte con el material que ya tenemos, nada más así. Todos los demás son de relleno o de estética. Muy bien, y para calcular nuestro amperaje para soldar, solamente es el número 50 por el diámetro de nuestra varilla menos 1. El diámetro debe de estar en milímetros, en este caso una de 1/8 es aproximadamente 3.1 milímetros y nuestra ecuación nos da 110 amperes. A continuación mostraremos el tipo T. Primero pondremos 2 puntos para asegurar nuestra estructura y después tiraremos los cordones adecuados. A continuación mostraremos como en tipo L. Primero puntaremos las dos esquinas y después tiraremos unos cordones adecuados. La siguiente posición que mostraremos es el traslado. Podemos darnos cuenta, una lámina está sobre la otra.
siguiente posición es tope. Como nos podemos dar cuenta, se llama tope porque las dos láminas están borde con borde. Ahora hablaremos de los defectos de soldadura, uno de los cuales es mordeduras y protuberancias en el cordón de soldadura. Esto ocurre por al momento que está soldando, está muy alejado del electrodo y el resultado se vería algo así. El siguiente defecto es penetración escasa o casi nula, la cual se da por un mal alineamiento en las placas o por un bajo amperaje. En este caso lo generaremos a 50 amperes, 59 amperes, para ver el resultado que nos deja. Como nos damos cuenta, la soldadura no penetró bien en nuestra pieza, simplemente quedó un poco por encima, lo cual nos genera que sea muy frágil. Los defectos muy comunes en la soldadura es la obtención de poros internos y externos, los cuales son generados por exceso de amperaje, un mal movimiento en el electrodo o un electrodo húmedo. Ahora vamos a hablar sobre la soldadura de microalambre. Muy bien, y también podríamos soldar donde en vez de con electrodo sería nuestro material de aporte un rollo de alambre que va en esta posición de la máquina. En esta parte iría nuestro rollo de alambre que se metería aquí y mediante estos rodillos lo presionarían y saldría, claro, con otra boquilla, con otro tipo de boquilla. Y también se utiliza un gas que es dióxido de carbono o argón y iría en la parte de acá con las conexiones así. La soldadura microalambre representa un avance en la tecnología. La soldadura MIG, en sus siglas, es un proceso que utiliza un carrete de alambre alimentado de manera continua y se puede usar para unir largos tramos de metal. Se utiliza mucho para cuando son estructuras muy extensas, se utiliza mucho este proceso de soldadura. Ventajas de la soldadura MIG. La primera ventaja, usa un electrodo continuo, que es un rollo de alambre, de tal manera que se puede soldar sin perder tiempo o interrumpir un cordón para cambiar el electrodo. La segunda ventaja es que la velocidad en que suelda es mayor, de tal manera que se puede hacer más cantidad de trabajo en el mismo tiempo. Esto es muy importante para la industria. Tercer ventaja, es una soldadura que no produce escoria y se aplica muy poco, produciendo unos cordones de soldadura estéticamente mejores. Cuarta ventaja, es una soldadura que tiene mayor penetración y gracias a esto puede mejorar sus propiedades mecánicas el cordón de soldadura. Quinta ventaja, para dominar la soldadura MIG se requiere de menor tiempo de entrenamiento a comparación de la soldadura por electrodo. Desventajas, el costo del equipo MIG es un poco más elevado a comparación de los convencionales como son por electrodo. Segunda desventaja, por ser un equipo pesado no se puede trasladar a cualquier sitio. Tercera desventaja, cuando se trabaja en exteriores
con mucho viento el aire protector, que en este utiliza un gas ya sea de un dióxido de carbono o argón, se puede desplazar y puede afectar el cordón de soldadura. Tipos de boquillas. Las boquillas se fabrican casi en su totalidad en cobre y se emplean algunas aleaciones para variar ligeramente sus características en función de la aplicación que se le vaya a dar a la boquilla. Las boquillas son las encargadas de transmitir toda la potencia de la antorcha al hilo de la soldadura y proporcionar una mejor estabilidad al arco. En el mercado existen tres tipos de boquillas para soldadura MIG y MAC. Una de ellas boquilla de cobre electrolítico, boquilla de aleación de cobre, cromo y circonio, boquillas especiales para hilos de aleaciones de aluminio. La primera, las puntas de contacto de uso general se utilizan la boquilla de cobre electrolítico. Se utiliza para soldar aceros, ya que funcionan bastante bien hasta intensidades de 250 amperios. Para soldar aceros inoxidables se utiliza la boquilla de aleación de cobre, cromo y circonio, ya que posee más dureza que las de cobre electrolítico y menos dilatación térmica, lo que favorece el deslizamiento de estos aceros con poca conductividad, y se puede utilizar para soldadura de alto amperaje. Categoría de las boquillas especiales para hilos para soldar aluminio. Electrodos para soldar aluminio. Electrodo para soldar aluminio AL SI12. Se utiliza un electrodo aluminio SI12 de 2.5 Alcoe 12 SI. Electrodo para soldadura de aluminio y sus aleaciones Grillum 14. Aquí tenemos tres diferentes referencias para soldar este tipo de aluminio, que es electrodo Spec Grillum 14 de 2.5 milímetros, de 3.2 milímetros y de 4 milímetros. Acá tenemos varillas de aportación TIC para soldar aluminio. Tenemos la varilla de aportación para soldar aluminio 1050, que tenemos dos referencias. La varilla de soldar aluminio 1050 tenemos de 2 milímetros y de 3.2 milímetros. Y clasificación AWS. Tenemos la segunda varilla de aportación para soldar aluminio 4043. Tenemos de 2 milímetros con 5% de silicio, y tenemos de 3.2 milímetros con lo mismo, 5% de silicio. Y clasificación AWS. Nomenclatura para electrodos de acero inoxidable. La clasificación de la AWS, la A5.4, se refiere a los electrodos para soldadura de aceros inoxidables. Trabaja con la siguiente asignación. Los tres primeros dígitos, los que están en X, indica la numeración que corresponde a la clase AISI de acero inoxidable para el cual está destinado el electrodo. El siguiente dígito, que es la Y, que es el penúltimo, indica la posición en que se puede utilizar. El 1 indicando que se es apto para todas las posiciones, el 2 para plana y horizontal, y el número 3 solamente para plana. El último dígito señala el tipo de revestimiento, la clase de corriente y la polaridad a utilizarse. Por ejemplo, el 5 significa que el electrodo tiene un revestimiento alcalino y que debe utilizarse únicamente con corriente continua y polaridad inversa. Y el número 6 significa que el electrodo tiene un revestimiento de titanio que podrá emplearse con corriente alterna o corriente continua. En caso de utilizarse con corriente continua, esta debe ser con polaridad inversa. Algunos ejemplos de electrodos para acero inoxidables. El primero es el electrodo 308 H16, que se recomienda para soldaduras de metales
de base de composición similar. Para soldadura de aceros inoxidables que contienen entre 10 y 21% de cromo y 8 y entre 13% de níquel y con altos contenidos de carbono. El procedimiento es soldadura manual. El siguiente es el electrodo E308L16, que es utilizado para aceros inoxidables austenítico con un contenido extra bajo de carbono. El electrodo E309L16 es adecuado para uniones de aceros inoxidables, así como para aceros bajo en carbono y de baja aleación. Procedimiento: soldadura por arco manual. Tenemos el electrodo E309Mol16. Es ideal para uniones disímiles entre aceros inoxidables y aceros al carbono de baja aleación. También se usa para soldadura de aceros inoxidables que contienen cromo, níquel.